patrimonio cultural intangible, como las prácticas rituales, constituye parte de la identidad cultural de los pueblos originarios, la cual los define como miembros de una comunidad en la cual comparten valores, tradiciones, creencias y símbolos. Estas prácticas culturales se transmiten de generación en generación, así como los saberes tradicionales y la cosmovisión de la comunidad. El término ritual se considera como el conjunto de ritos pertenecientes a una religión, a una comunidad religiosa o destinados a un fin común. El término rito se entiende como la práctica fuertemente pautada que se dirige a la sobrenaturaleza. Es una ceremonia compuesta casi siempre por elementos rituales heterogéneos que están encaminados a un fin preciso, lo que da a la ceremonia unidad, coherencia y generalmente una secuencia ininterrumpida. Desde la prehistoria, los pueblos rendían culto a las fuerzas naturales, cósmicas, espirituales y los principios celestes, pues ellas les proporcionaban comida y los protegían de los fenómenos meteorológicos, además de que los defendían de las enfermedades. Los pueblos indígenas y agrícolas viven una fusión entre el hombre y la naturaleza. Por esta razón, el ritual para ellos es muy importante, ya que creen que lo que obtienen lo consiguen a través de la magia y los rituales de hechicería. La gente practica estos rituales para obtener salud, amor, buena fortuna, alivio en sus necesidades y adivinación del futuro, mediante la veneración a las fuerzas cósmicas. Las ofrendas se hacían con alimentos y mantas. También ofrendas con cualquier animal pequeño como guajolote o pájaros. Algunos de los alimentos que se ofrecían eran mazorcas de maíz, chía y flores. La ofrenda de fuego se hacía con un sahumador de barro, con sonajas. Colocaban copal en el sahumador ante la figura del dios, arrojando humo hacia los 4 puntos del universo. En la quema de incienso, el que estaba a punto de hablar, o el cantor, primero quemaba copal en el brasero y luego daba inicio a su canto. Toda la gente allí reunida comía tierra con un dedo, delante del dios o delante del fogón. Con esto se buscaba hacer verdadero el discurso que iban a pronunciar. Se cortaba una pequeña parte del alimento ante el fogón y allí se arrojaba. Después empezaban a comer. Nadie comía antes de haber arrojado las porciones de comida. Cuando bebían licor fermentado o cuando se disponía de pulque, se llamaba a la gente y se les servía en tazones frente al fogón. Se dejaban caer chorros de pulque en las 4 direcciones del universo. Una vez hecha la libación, podía beberse el pulque. El cautivo era colocado sobre la piedra de sacrificio por el llamado colocador. 4 hombres lo estiraban de sus manos y sus pies. Estando tendido, el sacerdote que ofrecía fuego se presentaba con el cuchillo que le abriría el pecho. Después de haber abierto el pecho, se le quitaba primero el corazón cuando aún estaba vivo y tomando su corazón se lo presentaba al sol. En determinados días se perforaban alguna parte del cuerpo, como las orejas, la lengua o las piernas, con un objeto puntiagudo como un punzón de obsidiana. Luego pasaban por allí la vara o un tallo de grama. La plegaria de los sacerdotes en ceremonias agrícolas o curaciones y las exhortaciones de los rezanderos en ceremonias de cambio de autoridades comunales era enseñada y renovada oralmente. Estas formas rituales en las lenguas indígenas de México se aprenden de boca a oído por un maestro que elige al discípulo, pero requieren del desarrollo de la memoria y de la creatividad del nuevo rezandero.
Se impone en su composición el ritmo natural de las lenguas, sobre todo en las que se distinguen alturas tonales, duración silábica o cierres glotales, que se convierten en marcas fundamentales del ritmo. De igual forma, la música era un medio para reconectar con el cosmos. Se le atribuía esta capacidad a través de cantos y letanías. Además, estaba estrechamente ligada a la literatura, especialmente a la poesía, con la que compartía en obras pictóricas el símbolo de la voluta o la palabra florida. La música no solo fue baile y canto. Instrumentos de percusión, de aire y de cuerda dominaron gran parte de sus composiciones, creadas en su mayoría para celebraciones populares como las fechas de nacimientos o de las muertes, pero también en ceremonias de guerra o cuando se interpretaba poesía en sentido amoroso. Con ellos se acompañaban los cantos y danzas. Es este un xilófono hecho del tronco de un árbol ahuecado y cerrado en sus extremos con madera, cuero u otro material. Tiene dos lengüetas situadas en una hendidura en forma de H en la parte superior del instrumento. En la inferior tiene una apertura rectangular que incrementa el volumen de la música. También era otro instrumento de percusión. Estaba hecho asimismo de un tronco de madera ahuecada y se colocaba en posición vertical. Su extremo superior se cubría con piel de venado que se ajustaba según se quería que se produjera el sonido. Sobre esa cubierta se tocaba con las manos hacia el centro y en los extremos. También acompañaban el canto y la danza. Eran sonajas ceremoniales a modo de bastón. Las había hechas de hueso o como sonajas de diversos diseños y capacidades sonoras, y cascabeles generalmente hechos de cobre. Eran flautas hechas de barro, carrizo, hueso o madera. Sus diseños eran múltiples e incluían algunos con rasgos zoomorfos o antropomorfos, en tanto que unas eran de forma tubular, otras eran globulares, o sea, ocarinas. Su embocadura era alargada y las había de tubos dobles o triples y aún múltiples. Los caracoles se utilizaban a modo de trompetas hechas de madera, barro o hueso. Eran elaborados de barro con diseños muy variados. Estos eran los principales instrumentos elaborados en Mesoamérica prehispánica, y por la abundancia con que se encuentran en excavaciones arqueológicas, dan testimonio de la importancia que tenía la música. Ahora saludamos al Señor Cosmos, a nuestro Padre Sol, a nuestro Señor, al águila que se sienta la sentada en la flecha de calor, que ofrendamos humo de copal a toques de caracol y veneramos al toque de huehue. ¡Oh Meteo, mi Señor de la dualidad! Oh,
te ofrendamos